Amados hermanos y amigos, Dios les bendiga. Gracias le damos a Dios porque Él nos concede una vez más esta oportunidad de compartir con ustedes una lección de las Sagradas Escrituras. Esta lección que compartiremos hoy es la número 22 de nuestro leccionario bíblico Camino al Discipulado. Esta es la número 22 y usted que está ahí en su casa nos podrá acompañar a través de las escrituras, nos podrá acompañar a través de la guía bíblica si la tiene en su mano. El título es Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo, nuestro Consolador. Estaremos trabajando la base bíblica de Juan, capítulo 16, los versos 7 y 8, también el 13. Luego estaremos también trabajando el libro de los Hechos, capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el 18. Esa es la base bíblica sobre la cual nosotros estaremos trabajando en el día de hoy. Leamos entonces Juan capítulo 16, el verso 7, el 8 y el 13. En el nombre del Señor Jesús, leemos. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hechos capítulo 2, el 1 dice: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Amén. Vamos a trabajar hasta esta parte, luego seguiremos considerando el resto. Para esta lección, la afirmación fundamental dice de la siguiente manera: la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas ha sido lo más grande y maravilloso que hemos podido experimentar, ya que Él nos ayuda en todas las aflicciones, pruebas
y nos ayuda a cumplir con los planes y propósitos de Dios. Y para meditar, el 16:7 de Juan. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Luego de estudiar esta lección, el alumno entenderá la importancia de tener al Espíritu Santo, aprenderá a ser guiado por el Espíritu Santo y experimentará su presencia, su poder y protección. Mis amados hermanos, tomo la libertad de una necesaria, aunque muy breve, introducción antes del desarrollo de esta clase, ya que hemos considerado que es relevante esta pequeña pausa antes de continuar. La materia dentro de la teología que se encarga de el estudio del Espíritu Santo y de todo lo referente al Espíritu Santo se conoce como neumatología. La neumatología, entonces, se dedica a estudiar a la tercera persona de la Trinidad, o sea, al Espíritu Santo. La teología propiamente dicha, es el estudio de Dios. Teo, ustedes saben, significa Dios, teo, y logos, estudio o tratado. Entonces la teología es el estudio de Dios, pero la teología sistemática se divide en diversas especificaciones o diferentes áreas para el estudio de la teología. Uno es la teología de Cristo o la cristología, la teología de la salvación, la soteriología. En este caso, esta lección de hoy corresponde a la rama de la teología sistemática conocida como la neumatología. Entonces, estudia la personalidad del Espíritu Santo, la deidad del Espíritu Santo, la relación o la función del Espíritu Santo de Dios en relación con el creyente, con la iglesia, la función que tiene el Espíritu de Dios como consolador, como paracleto, ¿verdad? El Señor nos dejó al Espíritu Santo, nos delegó a ese consolador, a ese paracleto, que tiene funciones de mucha relevancia dentro de la iglesia. Y la parte entonces que se encarga de reunir todas esas características, de desglosarlas, de analizarlas, es la neumatología. Así que para si usted quiere ampliar, si usted quiere profundizar en lo que tiene que ver con el Espíritu Santo, entonces usted podría buscarlo, podría rastrear algún libro o algún artículo acerca de la neumatología. Ahí usted va a encontrar todo lo referente a el estudio del Espíritu Santo de Dios. Bien, también en esta lección estaremos hablando de Pentecostés, Nosotros somos pentecostales, ¿verdad? Tenemos
Entonces, el reto o la responsabilidad de conocer un poco más acerca de este término. En griego, Pentecostés viene, o sea, el término Pentecostés viene de un término que en el griego significa quincuagésima, quincuagésima o 50, 50. Es la segunda de las tres grandes fiestas anuales de los hebreos. Las otras dos son la Pascua y la fiesta de los tabernáculos. Ahí tienen la referencia bíblica, Éxodo 23, 14 al 16, Levíticos 23, 15 al 21, Números 28 del 26 al 31 y Deuteronomio 16 del 9 al 12. O sea que una de las fiestas de carácter religioso que celebraban los judíos y que posteriormente los cristianos también adoptamos. Se llama la fiesta del Pentecostés. Se le conoce por tres nombres en el Antiguo Testamento. Fiesta de las semanas, según Éxodo 34, 22, Deuteronomio 16, 10 y 16, segunda Crónicas 8, 13. Se le conoce así porque se celebró 7 semanas o 50 días después de la Pascua. A Levítico 23, 15, 16. De ahí entonces deriva el nombre de Pentecostés. 7 semanas, 49 días, 50 días, a partir de que, contando desde la Pascua. Para la tradición judía, se dice que el tiempo que pasó desde la Pascua que tomaron los hebreos en el momento justo antes de salir de Egipto y el momento en que Moisés recibe las tablas de la ley, que recibe lo que conocemos como el Decálogo, los 10 mandamientos en el Sinaí, pasaron exactamente 50 días y por eso le llaman así a esta fiesta y los judíos lo conmemoran como el nacimiento del judaísmo. Ahí nace el judaísmo como una fe, una corriente doctrinal o religiosa. También se le conoce como fiesta de la cosecha, si van a Éxodo 23, 16, porque tenía lugar al final de la cosecha, a la salida del año. Entonces también se le conocía como fiesta de la cosecha. Además también como fiesta o día de las primicias. Si ven número 28 26, porque en esta fecha se ofrecían los primeros panes del nuevo trigo. Es fiesta de las primicias. O sea, que cuando en el texto antiguo veterotestamentario del Antiguo Testamento nosotros veamos los términos de fiestas de las semanas, fiestas de las cosechas, día de las primicias, entonces sabemos que se está refiriendo a la misma fiesta que se menciona en el libro de los Hechos como día de Pentecostés. Bien, o sea que es muy importante tener ese contexto, ese contexto de este tema del cual estamos conversando en el día de hoy. De hecho, les decía que los judíos entienden como el nacimiento del judaísmo ese momento en que el Dios Todopoderoso, el Eterno, Yahweh, le entrega el decálogo, las tablas de la ley a Moisés. Entonces para los cristianos, entonces la iglesia nace en el día de Pentecostés, en que se pudo tener la evidencia de la llegada del Espíritu Santo. O sea que son dos hitos históricos, tanto para los judíos como para los cristianos. El recibimiento de la ley en el Sinaí y la llegada del Espíritu Santo en el día de Pentecostés en el libro
de los hechos. Muy bien, ahora sí, entonces veamos la primera sección de esta clase, la importancia de tener el Espíritu Santo, la importancia de que el Espíritu Santo viva en nosotros. La neumatología, ya que hemos mencionado al principio, establece claro por la palabra de Dios que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es impersonal, no es un hálito, un aliento que el Señor brindó para ayuda o fortalecimiento de su iglesia o de sus hijos. El Espíritu Santo es, de hecho, Dios, es consustancial con Dios, es esa parte de la Trinidad, un Dios único que se manifiesta en tres divinas personas, Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como también lo decimos. Entonces, cuando hablamos de tener al Espíritu Santo, no estamos hablando de que es algo que tú adquieres como si fuera una postalita o si tú adquieres como una ropa o como alguna señal solamente, sino que el Espíritu Santo es una persona, es parte de la Trinidad. Amén. Entendiendo eso, entonces sabemos que el Espíritu Santo tiene una personalidad, ¿verdad? Que el Espíritu Santo, entonces, nos podemos relacionar con Él, no podemos relegar al Espíritu Santo a un plano menor que lo que nosotros hacemos con el Padre y el Hijo, porque ellos son uno, es una triunidad. Amén. Entonces, vamos a ver la importancia que tiene para el creyente tener el Espíritu Santo morando en él. Bien. Entonces, eh, el Señor Jesucristo habló con sus discípulos y les había hablado de que Él habría de partir. Entonces llega el momento en que Él debe recalcar esto a ellos. Y no debió ser algo tal vez muy agradable para ellos el hecho de que el Señor, su maestro, se estuviera despidiendo de ellos, de que el Señor estuviera diciéndoles, tengo que partir. Entonces el Señor les dice, yo tengo que irme, yo tengo que partir, tengo que dejarlos, porque la etapa mía aquí en mi trabajo, mi labor presencial, ha concluido. Entonces ahora viene una etapa, la etapa del Espíritu Santo. De hecho, hay teólogos que dicen que el Antiguo Testamento fue la era o la etapa del Padre, que los evangelios, ¿verdad? El tiempo de Jesús y los escritos de los evangelios fue el tiempo del Hijo. Y que la era de la iglesia, a partir del acontecimiento del libro de los Hechos, entonces es la era del Espíritu Santo. Así lo dividen algunos teólogos. Entonces, era el tiempo, el momento de que el Señor se fuera. Y entonces le está diciendo a sus discípulos que no, en cierta forma, no tuvieran temor, que no se sintieran acongojados, que no era un fracaso del ministerio, que no era algo que iba a perjudicar el plan de Dios, sino todo lo contrario, que ya era el cumplimiento de una etapa y que era necesario que Él se fuera para que entrara entonces la siguiente etapa o la siguiente fase del plan. Entonces, Él les está diciendo en Juan capítulo 16, está hablando de esto. Les está diciendo la necesidad que había de que Él
se marchara y de que viniera entonces el consolador, el paracleto. Entonces él les está diciendo le está dando palabras de cosas que habrían de acontecerles. Y les dice, el mundo los va a aborrecer, el mundo no los va a querer recibir, el mundo va a ser hostil con ustedes. Entonces les habla de que les decía estas cosas para que no tuvieran tropiezos, sino que fueran fuertes y que cuando llegara la hora se acuerden de que el Señor se los había dicho. Bien, entonces acá en el capítulo 16, 7 y 8 está hablando ya de la obra del Espíritu Santo. Comenzando desde el 5 dice, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Ustedes ven, los discípulos estaban con tristeza, estaban apenados porque se le iba su maestro, se le iba la persona que había estado con ellos este tiempo y que había mostrado amor, compasión, que los había preparado, los había capacitado, y ellos, unas personas que estaban en un liderazgo incipiente, ¿verdad? Entonces estaban todavía un poquito atribulados en ese momento. Entonces el Señor les dice, yo les digo la verdad, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, entonces no podemos pasar a la siguiente fase, no podemos pasar a la siguiente etapa. Entonces, si yo no me voy, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, él les está diciendo, yo me tengo que ir, pero voy a enviarle a este paracleto. ¿Ah? Y cuando él venga va a hacer este trabajo de convencimiento. El trabajo de convencimiento, el trabajo de llevar el hombre nuevamente hacia el Hijo, que es el único camino hacia el Padre. Jesús les estaba explicando que era necesario entonces, le decíamos, que Él se fuera, ya que como humano sus limitaciones de su cuerpo y todo esto ya había llegado a su momento cumbre y no podía ya estar en todas partes a la vez, o no podía ya había cumplido su vida. Entonces él se iba a ir, iba a enviar a este guía que le iba a servir para que cumplieran los planes y propósitos del Padre. Una de las funciones que tiene el Espíritu Santo es guiarnos a toda verdad, es guiarnos a toda justicia y es convencernos de juicio. El enemigo de nuestras almas, el diablo, Satanás, los falsos maestros que le sirven a él, los engañadores, están distribuyendo, regando la mentira. Entonces necesitamos ese espíritu que nos ayude a entender con claridad y acercarnos al Señor a través de la verdad. Pero cuando Él venga, entonces os guiará toda la verdad, porque Él no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo, entonces, es el que convence a las personas de pecado. Sea una predicación que no vaya acompañada del poder del Espíritu Santo no puede convencer a una persona de pecado, de justicia, de juicio. No puede traerlo al Señor. No puede traerlo porque si la palabra no va embuida, ¿verdad? No va llena del Espíritu de Dios,
entonces no puede hacerse esta función. Cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia, al juicio. Una de las funciones, entonces, también es servir, ayudar, consolar a los cristianos. Jesús dice en Juan 14, 16 y 17, yo le pediré al Padre y Él le dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, ese es uno de los nombres del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Entonces, el Espíritu es enviado con esa función. Y el Señor les explica por qué de pecado, de justicia y de juicio. En el 9 dice, de pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros por ahora, pero por ahora ustedes no la podéis oír. O sea, Él les está diciendo la función del Espíritu y se las está desglosando. ¿Por qué el Espíritu Santo iba a convencer de pecado, de justicia y de juicio? Revísese Juan 16, los versos 9 hasta el 11. Entonces, la palabra que hablamos de paracleto, ayudante, consolador, se refiere a uno que es llamado junto a otro. El Espíritu Santo también da dones especiales a los creyentes. Los dones, ¿para qué son los dones? Los dones son para el crecimiento, la edificación de los creyentes, la edificación del cuerpo de Cristo. Bien, y que los creyentes sean edificados, se han llevado a un crecimiento en Dios y que a través de ese crecimiento que ellos pueden tener en Dios puedan edificar a los demás hermanos que están junto a ellos y de esa manera la iglesia pueda ser también construida con un fundamento sólido. Entonces los dones son para esto, para crecimiento, para edificación, para que las personas sean ganadas para el Señor y esto al final glorifica a Dios. Entonces, el Espíritu Santo se manifiesta en el creyente a través del fruto, a través del fruto del Espíritu Santo. Esa es la manifestación del Espíritu en nosotros es el fruto. Si tú tienes amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ese es el fruto del Espíritu Santo. Debemos decir el fruto porque es como que estamos diciendo, esa es la evidencia. Aquí la palabra el fruto lo que quiere decir la manifestación, la evidencia de que el Espíritu está, es que haya esta manifestación de Él, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Entonces, cuando el paracleto, el ayudante, el ayudador, el consolador está en nosotros, se hace manifiesto el fruto del Espíritu de Dios. Entonces pasemos a ver la unidad en el cuerpo de Cristo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el libro de los Hechos, capítulo 2, que ya vimos en la lectura del principio. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. La palabra unánime, si usted la divide, ese de uno. Ánime significa ánimo o alma, un mismo ánimo, un mismo sentir. Estaban unidos, estaban todos unánimes juntos. Ustedes saben que ustedes pueden estar junto a alguien pero no estar unánime con esa persona. O sea,
Usted puede estar en la misma congregación, en la misma casa, estar en la misma oficina trabajando todos los días, pero no estar unánime con esa persona. No tienen el mismo ánimo, no tienen el mismo sentir. Entonces, aquí está diciendo, y yo creo que no es en vano, que aparezca este término aquí en Hechos capítulo 2, verso 1, cuando dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Bien, o sea que si fuera lo mismo, unánime, que junto, no lo pusiera uno a continuación del otro, ¿verdad? Entonces, eh, todos unánimes, estaban todos en dos formas, unánimes, o sea que estaban en el mismo ánimo y estaban juntos, ¿ok? O sea que me gustaría diferenciar ahí, hacer ese énfasis en esa parte. Entonces ellos estaban de acuerdo. Ese tiempo que habían estado allí les había servido para unirse, les había servido para identificarse uno con otro, les había ayudado a que llegaran a una misma meta. Ya estaban todos esperando. Es posible que al principio muchos no entendieran la visión. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué estamos esperando? Y muchos entonces estuvieran desenfocados. Pero en el momento del momento, como decimos, cuando llegó la hora de la hora, sí estaban ya de acuerdo. Bien, es importante que todos los que formamos el cuerpo del Señor Jesucristo nos reunamos en un mismo lugar para aprender la palabra. Eso es bueno, para amarnos, para cuidarnos, para perseverar en la oración, para ayudarnos a crecer. Los dones se van a manifestar es juntos. Cuando estamos, los dones se activan, mi don se activa cuando yo entro en contacto con mi hermano. ¿Usted sabía eso? Mi don se activa, crece, se manifiesta. El fruto del Espíritu en mí se manifiesta cuando yo me pongo en contacto con mi hermano. ¿Cómo yo puedo manifestar amor si no es con mi hermano? Bondad, benignidad, fe, templanza. ¿Cómo yo lo demuestro? ¿Cómo yo sé que tengo paciencia si no tengo un aguijoncito, un hermanito aguijón que me lleve a probar si de verdad yo tengo paciencia? ¿Cómo yo demuestro que tengo benignidad, bondad, que tengo fe, si no me pongo en juego, en contacto con alguien que me haga externar eso? Porque yo voy a externar lo que tengo dentro. Y si solamente tengo contacto conmigo mismo, no puedo expresar el fruto del Espíritu. Entonces, para que ese fruto se active, yo tengo que entrar en contacto con los demás miembros de la grey, del rebaño. Entonces, si yo estoy aislado y si yo no estoy, o si estoy en el lugar, pero no estoy unánime, no estoy en el mismo ánimo, no entro en conexión, no entro en contacto, entonces nosotros no se va a activar lo que tiene que activarse en nosotros, que es la manifestación de los dones que Dios ha puesto en nosotros, porque el don se activa cuando llega la necesidad para lo cual ese don fue programado, ¿entiendes? Si tú tienes el don ahí guardadito, si tú tienes ahí la manifestación, diríamos, tú tienes ahí la semillita del espíritu, pero nunca entras en la oportunidad de ponerlo a funcionar, no se va a evidenciar, no se va a ver, no va a servir para nadie. Si mi don no se expresa, mi don no edifica. Si mi don no se manifiesta en la iglesia, no edifica. Por lo tanto, si tú tienes un don y lo pones a funcionar en medio de la congregación, ahí entonces es que la iglesia puede ser edificada. Eso es importante que nosotros entendamos que esto es así. Entonces, cuando llega el momento, cuando llegó el día de Pentecostés, cuando llegó ese momento cumbre en el cual habría de venir la manifestación de lo que Dios, de lo que nuestro Señor Jesucristo ya les había anunciado, qué bueno que ellos estaban unánimes juntos, ¿bien? Porque allí entonces se pudo
manifestar, en esa unidad se pudo manifestar la promesa del Señor. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que estar juntos perseverando en oración. Tenemos que estar de acuerdo y orar conforme a su voluntad. También tenemos que escuchar atentamente su palabra. Tenemos que escuchar el consejo del Señor. Es muy, muy importante. También debemos estar desarrollando una misma mente y un mismo corazón. Tenemos que estar desarrollando una misma visión, ir adecuándonos para que pensemos igual. Y también dando a conocer, tenemos que permanecer dando a conocer la palabra del Señor con valor. Entonces, la unidad entre hermanos es un don de Dios, es un regalo del Señor. Amén. Entonces, nosotros tenemos que estar juntos y al estar juntos como un solo cuerpo y esto que sea en verdad, en verdad, en verdad, entonces esto es como una medicina que llega a todos los miembros del cuerpo. Salmo 133, que bueno es estar los hermanos juntos en armonía, en armonía. Usted sabe lo que es armonía. Una persona que es músico, una persona que es cantante, sabe lo que es armonía, lo que es armonizar. Cuando las voces se conjugan y hacen ese acoplamiento, las voces altas con las medias y las bajas, cuando encajan de una manera que puede sonar melodioso, hermoso. Entonces así tenemos que ser nosotros en el templo de Cristo, en el cuerpo de Cristo, armoniosos unos con otros. En la llegada triunfal del Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, versos 2 en adelante. Aquí habla de que de repente, ellos estaban reunidos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban unánimes, estaban juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, hermanos, aquí en este capítulo de Hechos, vemos que el Espíritu Santo hace su entrada, ¿verdad que sí? Irrumpe el Espíritu Santo en la historia de esta iglesia, con una manifestación muy marcada, con estruendo, con lengua repartida como de fuego, asentándose sobre cada uno. Y ellos fueron llenos del Espíritu de Dios. Esta manifestación, entonces, ha de producir en ellos fe y en nosotros también, por vía de extensión, ¿verdad? Fe, confianza, autoridad, para que ellos, aquellos que creyeron, eh, recibieron esa llenura. Dice que fueron llenos, ¿eh? Que fueron llenos. No fue simplemente una visitación, sino que ellos fueron llenos del Espíritu de Dios. Entonces, los que estaban en aquel lugar estaban sorprendidos y decían, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Dice que allí había partos, medos, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, Egipto, las regiones de África, más allá de Cirene. También había romanos, había de muchos lugares, de muchos rincones del mundo conocido en ese momento, y dice que estaban atónitos, perplejos, y que se preguntaba, ¿qué quiere decir esto? Pero siempre en el grupo hay alguien que se burla, y los burladores decían, están ebrios, están borrachos, están llenos de mosto. Bien, entonces
fue algo que no pudo pasar desapercibido. Cuando llegó esa manifestación del Espíritu Santo, en ese momento no pasó desapercibida, sino que todos comenzaron a ser evangelizados, porque cuando ellos hablaban, dice que cada persona lo escuchaba y lo entendía en su propio idioma. Entonces, cada uno estaba entendiendo lo que se estaba diciendo allí y porque el Espíritu le daba a cada uno que hablase en la lengua que lo entendieran los que estaban allí reunidos. O sea, que ante esa multiculturalidad, ante esa diversidad que estaba reunida allí, ese era un público muy heterogéneo, ¿verdad? Un público muy variado. El Señor envía su espíritu y entonces este espíritu llega y no se queda limitado solamente al judío, solamente al que hablaba hebreo o al que hablaba griego, no, no. Aquí es como la muestra más fehaciente de que el Espíritu vino para todos, de que el Espíritu vino para sin exclusiones, sin extensiones, sino que Él vino para dar a cada nación, tribu y lengua, darle la oportunidad de a través de Él llegar nuevamente al Padre a través del Hijo de Dios. Dice que vino como un viento recio, que es lo que estuvimos leyendo. Entonces, ese viento recio, yo me imagino que esas personas fueron realmente quedaron sorprendidas, como dice ahí, porque es algo que cambió el panorama que había en el momento. Trajo un cambio de todo lo que allí se estaba moviendo. Fue un momento de expectación para todos. Todos estaban preguntándose qué está ocurriendo. No era algo habitual, ¿verdad? Sino que llega de una manera especial. Todos lo escucharon como si fueran sus propias lenguas. Entonces es lo que decíamos, que es como la muestra de que el Espíritu de Dios llegó para todos, para que todos los que están en diferentes lugares comiencen a conocer al Hijo de Dios. Lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, ¿qué es ser lleno del Espíritu? Lleno del Espíritu no significa que simplemente usted está en un lugar, el Espíritu Santo tiene una manifestación, usted siente esa manifestación y ahí terminó todo, no. Sino que el Espíritu Santo cuando llena a una persona le capacita, le lleva a la verdad, le lleva a conocer la justicia, le lleva al Hijo de Dios y se ve el fruto como manifestación de que el Espíritu está en él. Entonces, es importante entender esto porque no se trata de buscar simplemente una manifestación por sentir algo o por vivir una experiencia momentánea, sino que hay que procurar que el Espíritu Santo esté en nosotros, como si nosotros fuéramos el templo, como que nosotros somos, como dice la Escritura, el hábitat del Espíritu, que Él habite en nosotros, no simplemente que venga y se vaya, sino que está viviendo en nosotros. Dice que el apóstol en Efesios 5:18, no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, mis amados hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos que estar cada día buscando y entendiendo que el Espíritu Santo tiene una función esencial en medio de nosotros que somos su iglesia. El Espíritu Santo en la vida del creyente. Si no conocemos al Espíritu Santo, nuestro conocimiento de Dios es incompleto, porque Él es un Dios trino, tres partes. Entonces nosotros no debemos dejar de lado la experiencia
de poder conocer a profundidad lo que hace el Espíritu en la iglesia del creyente, su deidad, su personalidad, conocer también la función del Espíritu Santo que nos guía, que nos pastorea, que nos lleva a todos, nos enseña, que nos redarguye, ¿verdad? El Espíritu Santo en nosotros tiene una función especial. No es un viento, no es un poder natural, no es una influencia simplemente que inspira, sino que el Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Y cuando el Espíritu Santo vino, inmediatamente comenzó a hacer su función en medio del pueblo. Le llenó de fe, le llenó de poder, le llenó de autoridad y comenzaron a partir de allí a ser testigos. Testigos desde este mismo momento, porque múltiples personas de diferentes rincones, de diferentes lugares, comenzaron a escuchar y a ver el cumplimiento de las promesas que habían sido dadas desde tiempos anteriores y que el mismo Señor les había dicho a ellos. Entonces el Espíritu Santo de Dios cumple una misión relevante en nosotros cada día como aquel paracleto que nos ayuda a entender, a conocer, a saber cuando fallamos, cuando necesitamos que nos redarguyan, cuando necesitamos consolación. Ahí está el Espíritu de Dios. Hechos capítulo 1, verso 8. Recibirán poder cuando venga sobre ustedes o cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces, mis amados hermanos, recibamos el Espíritu, avivemos al Espíritu en nosotros para que seamos testigos fieles de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor les bendiga, hermanos. Amén.